Vamos a ver. Yo quiero abordar este problema de la democracia en el siglo XXI en relación con China y Unión Europea en perspectiva global y con una visión de futuro. No es un tema coyuntural, es un tema para todo el siglo XXI, pendiente, sin elaborar todavía, qué es la democracia y cómo colabora Unión Europea y China para el desarrollo de la democracia global. Entonces, digamos que hay dos grandes problemas, o diría yo, hay dos grandes problemas en el siglo XXI. El avance o retroceso global de la democracia, una democracia global, no solo de Occidente, para el 100% de los ciudadanos del mundo, no para el 14% de los ciudadanos del mundo, como entendemos ahora la democracia occidental, la democracia liberal. Y para ello es necesario, imprescindible, el entendimiento entre China y la Unión Europea en cómo promover la democracia a nivel global. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea respecto a China? En el documento que se ha citado ya sobre relaciones Unión Europea-China de 2019, se subraya la rivalidad sistémica, por un lado, y por otro lado se habla de diálogo y cooperación. Parece contradictorio. Hay dos sistemas, la democracia liberal occidental y la democracia de características chinas o democracia. Recuerdo que un parlamentario europeo español, al que envié uno de mis artículos últimos, en que cito este tema de democracia liberal y meritocracia, me dice que ha leído mi artículo hasta que ha llegado a ese punto de la meritocracia y ha dejado de leer porque no entiende cómo se habla de eso. Así estamos, un parlamentario europeo español preocupado por China y miembro del grupo del Parlamento Europeo dedicado especialmente a las relaciones con China. Hay dos sistemas, la democracia liberal occidental, repito, y la democracia características chinas o meritocracia. Solo hay rivalidad si una se quiere imponer a otra. ¿Por qué se habla de rivalidad sistémica y no de diálogo sistémico o diálogo de sistemas? Cada parte, Occidente y China, piensan que su sistema es el mejor posible. Si hiciéramos una encuesta en China, evidentemente saldría mayoritariamente que el mejor sistema es el suyo, y en Europa a la inversa. Entonces, ¿cómo nos entendemos? No sé si conocéis la encuesta que ha hecho Harvard, la Universidad de Harvard, hace poco, sobre el grado de aceptación de los ciudadanos en cada país de su gobierno. El país en que hay más aceptación del gobierno es China, con el 80 y tantos % de aceptación. Hablamos de democracia. ¿Qué significa democracia? Es la participación en la polis, la política, que son los ciudadanos, con igualdad de derechos. Si hacemos un recorrido histórico, que yo creo que nos vendría bien para plantear el diálogo Unión Europea-China en este tema, nos vendría bien, entre otras cosas, para ser más humildes, nos encontraríamos con que la primera experiencia, digamos, de democracia, la cuna de la democracia, se pone en la democracia ateniense. La Asamblea de los Ciudadanos, la Asamblea de los políticos, o sea, de los ciudadanos, de los miembros de la polis, con derecho a participar en el gobierno. Y en esa democracia, que la tomamos como arranque de nuestra democracia liberal, resulta que el 90% de los ciudadanos eran esclavos, ni participación ni derechos. Otra experiencia histórica que nos toca muy de cerca, la de la Revolución Francesa, siglo XVIII. La Asamblea de todos los ciudadanos decide. Se proclama la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, de los derechos humanos. Y eso quedó ahí. En el siglo XIX y XX, la Revolución Francesa fracasa. Se vuelve a los absolutismos, las monarquías absolutas, y luego las dictaduras y los fascismos. Ya no hay súbditos, no hay ciudadanos, son ciudadanos sin derechos o súbditos. A mitad del siglo XX renace
en Occidente la democracia liberal en algunos países y se va extendiendo poco a poco, con derechos limitados, pero ya se inicia una etapa nueva de democracia. En el resto del mundo, el 90% no hay ciudadanos, solo hay súbditos coloniales sin derechos, colonizados por las democracias occidentales. Tomemos nota, insisto, para ser humildes. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se sufre tanto en Europa como en Asia, ojo que la Segunda Guerra Mundial pensamos que es europea, y más de la mitad de la Segunda Guerra Mundial y del daño y de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial se realizan en Asia. Bueno, con esa nota histórica tengamos en cuenta. Renace, después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia liberal en Occidente. En Europa, además, renace con fuerza porque viene asentada en el estado de bienestar. Pero en el resto del mundo se extiende un poquito la democracia que llamamos o podemos llamar formal. Hay elecciones junto a una gran pobreza y pocos derechos. El ejemplo de la India es expresivo. La mayor democracia del mundo, se dice. Bueno, mentira. Si por democracia se entiende igualdad de derechos, y ahí hay pobreza inmensa, hay castas, etcétera, etcétera, hay desigualdad. Y la desigualdad es incompatible con la democracia. Democracia formal hay en muchos países. Viene después otra etapa, o señalo yo otra etapa, con la revolución conservadora en Occidente, que viene basada en el neoliberalismo económico con la restricción de derechos y de libertades. El Occidente democrático, además, se pretende imponer ese régimen al resto del mundo y lo quiere imponer cuando no le viene bien a su estado de bien, a su situación de democracia, neoliberalismo económico, cuando no le viene bien, suprime la democracia en los países en que le molesta. Caso de Chile, Argentina, Uruguay. El Occidente democrático apoya dictaduras en el Golfo Pérsico, Myanmar, Indonesia, Filipinas, en diversos países africanos, Yemen. La democracia liberal real solo afecta aproximadamente al 14% de la población mundial. Si hablamos de democracia global, es otra cosa. Luego sufre el Occidente democracia liberal, un ataque del terrorismo yihadista, de la teocracia yihadista, en la que en las sociedades manda la ley de Dios, no la ley de los parlamentos. ¿Cuál es la solución de las democracias occidentales a ese ataque del terrorismo yihadista teocrático? Guerras, tanques, aviones, para derrocar dictadores, para llevar la democracia a Irak, a Libia, a Siria, y no llevamos la democracia. Llevamos el caos, aparte de las cárceles secretas, etcétera, etcétera, llevamos el caos y producimos estados fallidos. Desde el punto de vista de la democracia en China, la meritocracia nace en el siglo II antes de nuestra era, con la dinastía Han. Un régimen imperial absolutista, con súbditos, no ciudadanos, pero un régimen absolutista en que no gobiernan los nobles, sino gobiernan los más preparados, a través de los tradicionales desde entonces exámenes imperiales que persisten hasta 1911. Su objetivo, que gobiernen los mejores. Dentro de una monarquía absolutista, son súbditos, no ciudadanos, pero pretenden, con ese gobierno de los mejores, un gobierno eficaz, que se reproduce en la sucesión de dinastías diversas. Hay una continuidad de ese imperio, incluso con dinastías extranjeras que se tienen que acomodar a la mentalidad y a la ley china de la meritocracia, los mongoles, los Qing. Se consigue una unidad del imperio bajo unos valores comunes que son los de la filosofía confuciana.
Con ello consiguen el imperio más estable de la historia y más largo y más potente, incluso con esas dinastías extranjeras. Es el imperio reconocido por los historiadores serios, incluso occidentales, es el imperio más avanzado tecnológicamente y más rico hasta mitad del siglo XVIII. Pero es un régimen absolutista, no de democracia liberal, sino de esa meritocracia que les ha resultado bien. De 1911 a 1949 cae el imperio y ese sistema. Viene una democracia formal, con Sun Yat-sen y sus sucesores, que lleva al caos, que lleva a la dictadura, que posibilita más invasiones extranjeras y que luego le toca participar en la Guerra Mundial. A partir de 1949 se inicia el gobierno maoísta, un régimen comunista de dictadura del proletariado, con la revolución cultural que conocemos, etc. Y eso se interrumpe con la reforma de Deng Xiaoping en 1978. Se reinstaura el gobierno del meritocrático bajo la dirección del Partido Comunista de China. Que gobiernen los mejores es el objetivo para beneficio de la mayoría, sin democracia liberal, con formas de participación indirecta múltiples, que además se van ampliando, con una participación muy regulada, eso sí, muy lejos de la democracia liberal. Ese es el sistema de meritocracia chino o democracia de características chinas. Entonces nos encontramos realmente con una rivalidad sistémica. Hay dos sistemas contrapuestos. ¿Tienen que ser rivales o pueden colaborar? Nuestro sistema es el mejor, pensamos nosotros. Nuestro sistema es el mejor, piensan los chinos. Nosotros creemos que como nuestro sistema es el mejor, hay que empujar a China hacia ese sistema y estamos presionando de múltiples maneras, directas, indirectas, violentas o no violentas. Porque desde Occidente decimos no al autoritarismo, no a la dictadura. Los derechos humanos son irrenunciables. Y China, por su parte, piensa nuestro sistema es el mejor, es el más eficiente, defiende mejor todos los derechos humanos. Y esa es la rivalidad sistémica, o esa es la oposición de dos sistemas. ¿Tiene que haber rivalidad o puede haber cooperación? No hay rivalidad si ninguno quiere imponer al otro su sistema. Recordemos lo que dijo Nixon a Zhou Enlai. Vosotros tenéis vuestro sistema, nosotros tenemos el nuestro. Nosotros no queremos, dijo Nixon, no queremos imponer nuestro sistema como no querríamos que vosotros nos quisierais imponer el nuestro. Ojalá en este mundo de democracia liberal se practicase este pensamiento, esta actitud de Nixon, después de 70 años que lo dijo. No hay rivalidad si ambas partes, si ambos rivales, entre comillas, están abiertos al diálogo. Si están abiertos a intercambiar argumentos a favor o en contra de su sistema. Y si lo hacen en pie de igualdad. Porque los que piensan lo mismo no necesitan dialogar. El diálogo intercambian. El diálogo es cuando se piensa distinto. Cuando se posiciona uno en principios completamente contrapuestos. ¿Puede haber una proximidad o una aproximación entre estos dos sistemas rivales, entre China y la Unión Europea? Hay unas condiciones muy claritas. Primero, que la Unión Europea actúe con autonomía respecto a Estados Unidos. No tiene por qué someterse al dictamen de Washington, como se está sometiendo. Hay un caso clarísimo en el acuerdo de inversiones que está pactado entre China y la Unión Europea y está en un cajón del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le gusta. No quiere que se lleve a efecto ese acuerdo, que sería fantástico y beneficioso para ambas partes. Que sería, en este momento de la guerra de Ucrania, fantástico una posible colaboración
entre China y Estados Unidos. Un caso menor es el caso de Lituania. Se niega la participación de una empresa española en un proyecto en Lituania porque participa junto con la empresa española una empresa china. ¿Por qué? Porque Washington lo ha querido. No consiente que haya esa colaboración en la Unión Europea. Y Lituania es uno de los países, quizá aparentemente por lo menos, más sometido al dictamen de Washington. Yo creo que la posibilidad de diálogo profundo, estamos hablando, como he dicho al principio, a largo plazo, es un problema a resolver a lo largo del siglo XXI. Pero los problemas graves, los problemas de largo tiempo, hay que empezarlos alguna vez. Hay que empezar ya a esa aproximación. Yo creo que la aproximación entre China y la Unión Europea tiene que venir a través de la filosofía europea de la Ilustración y la filosofía confuciana tienen muchos puntos en común. Eso es lo que demostró Matteo Ricci y su equipo cuando inició el primer diálogo más profundo entre Europa y China. Se interrumpió porque los jefes de Matteo Ricci, el Vaticano lo prohibió, y porque el emperador Qianlong dijo: hombre, si tus jefes no te dejan a ti defender los derechos chinos, ¿por qué te voy a dejar yo aquí intervenir en mi país? Y prohibió el cristianismo. Lo contrario sería el diálogo entre esas dos filosofías, que yo creo que sería profundamente fértil. Pero, desgraciadamente, queda mucho recorrido en la Unión Europea para aproximarse a este diálogo. Yo creo que queda mucho menos recorrido en China. Yo he encontrado en mis interlocutores chinos una disposición a este diálogo muy profunda, y creo que si se fomentase sería el camino para el encuentro, o para la aproximación, o para el diálogo continuado, o para el debate continuado, pero en pie de igualdad y sin querer imponer uno al otro su sistema. Dos rivales o dos posibles cooperadores. Ahí lo dejo.